Oración al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Una mañana que tú has hecho para la predicación de la sana doctrina, Señor. Una mañana en la cual has contemplado aún mantener en el universo en tus manos, Señor. El mar con el límite, tal como lo dice el Salmos. Tú pusiste un límite al mar. Señor, las aves del cielo y la gloria tuya contemplan, Señor, la grandeza que tú eres. ¿Cómo nosotros a veces olvidamos eso, Señor? Perdónanos. Amado Padre, venimos ante ti para levantar manos y decirte, Señor, que tú eres nuestro, Señor. Gracias por tu salvación en la cruz del Calvario. Que este momento sea un momento de enseñanza, de aprendizaje, de exhortación, de contemplación, Señor, y que lo que se predique o se enseñe sea aplicado en nuestras vidas. Porque ya no somos oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera que me acompañaran todos al libro de Efesios, al capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 6 al versículo 11. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Si usted ¿tiene su Biblia? Solamente díganme amén. Aquellos que no tienen Biblia, ¿pueden prestarle una Biblia aquí al hermano? ¿Algún diácono que le alcance una Biblia al hermano para que lea? Ok, está bien. Bien, lo tenemos, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo que está en nosotros. Dice así la palabra de Dios en el versículo 11, vamos al 11, es del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya en las semanas pasadas hemos hablado en referencia de lo que es el cuerpo de Cristo Jesús. La meta que tiene Dios para nosotros es que crezcamos en el Evangelio, que crezcamos y nos desarrollemos las características propias de Jesucristo. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús día a día, cada amanecer, cada día nuestras coyunturas, nuestra alma y espíritu va en crecimiento, deberían ir en crecimiento. Pero lo triste que es que muchos millones de personas no crecen. Son cristianos y no crecen, siguen atrapados en su infancia espiritual. Han quedado en el daycare espiritual, tienen 40 años y no salen de ese daycare, porque no estudian, porque no oran, ni son disciplinados y no se acercan a Dios con la reverencia del caso. Siempre ellos necesitan de sus pañales y sus mamaderas. Personas que andan con los pañales y mamaderas porque aún no saben el poder que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y la verdad es que ellos nunca tuvieron la intención de crecer, solamente de participar en la iglesia del Señor, pero nunca dar un crecimiento para ellos, para la iglesia y para su familia. El crecimiento espiritual no es automático. Esto se requiere un compromiso intencional, involucrarme intencionalmente, decirle al Señor,
Señor, heme aquí, quiero involucrarme en las cosas tuyas. He dejado la importancia tonta y absurda que tenía del mundo y quiero ahora estar cerca a tu presencia, Señor. Quiero vivir lo espiritual, quiero sentirte espiritualmente, quiero hablar espiritualmente. Y quiero no solamente andar en el Espíritu, sino predicar a otras personas. Quizás no desde la iglesia, pero caminar por las calles y que ellos puedan ver que he visto tu gloria, Señor. Eso es lo que significa crecimiento. Decidir, hacer un esfuerzo, persistir en el crecimiento. ¿Cuántos de vosotros cuando van a un trabajo y empiezan, algunas personas creo que en este país le dicen, empiezan desde el piso, ¿no? ¿Y cuántos quieren ascender? He empezado aquí, pero mi fin es no solamente quedarme de barrendero, estoy estudiando y cuando termine mi universidad voy a seguir quizás a un puesto mejor y de ese puesto voy a otro puesto. ¿Cuántos de vosotros lo han hecho? El que habla cuando era abogado solamente era al principio, tenía que coser libros. En nuestros países eran así de hojas y los abogados que somos egresados, uno sale con su corbata, cree que ya de frente va a litigar, no. Te ponen a coser libros y los libros son unos libros que tienes que pasar la aguja y entonces uno está ansiando cuándo será el momento que pueda litigar. Siempre hay algo que queremos, es más. Quizás el trabajo, quizás el entrenamiento, quizás las personas que vendan real estate, casas, dice venderé una casita, aunque sea de papel, pero ya la vendí. Se emociona vender una casita de papel. Pero poco a poco va creciendo. Vean, ¿por qué nosotros no nos abocamos lo mismo, pero en la parte espiritual? Vean, cuando los primeros discípulos respondieron al llamado de Jesús, ellos no entendieron las implicaciones que esto llevaría. Solamente dijeron sí a Jesús y empezaron su punto de partida por fe. Pero muchas veces los cristianos actualmente cuestionan, ¿y esto qué va a representar? ¿Seguro que voy a tener que diezmar? No quiero. ¿Ofrendar? Tampoco quiero. ¿Que tengo que venir los domingos a ver? No quiero. No quieren compromisos. No quieren, pero sí quieren milagros, sí quieren prodigios, sí quieren ayuda y exhortación. Y el Señor que es dador se las da. Pero ¿qué hacemos nosotros para el Señor? ¿Qué hacemos? ¿Solamente le pedimos? Y le pedimos, pero no estamos implicados, no hemos dado el compromiso a involucrarnos y decirle, sí, Señor, quiero avanzar. ¿Sabes? Sé que el servicio en la iglesia es para que el que habla sea un servidor en la iglesia. Muchos de nosotros, suena bien, ¿no? Cuando nosotros vamos a la coinonía significa que vamos a compartir el pan los unos con los otros, queremos ir, ¿no? Y que todo esté listo, el pan, la mantequilla y el café. Y ahí está la hermana Ira con el hermano todos los domingos. Y uno va y de frente ya su pancito, ¿no? Pero nunca te has puesto a pensar que estas personas llegan ¿a qué hora? Llegan temprano, el otro viene con el pan que se le cae así, y la hermana con el café que se quema las manos, preocupada, ellos están haciendo, luego oramos por los panes. Hay un servicio ahí. Pero vosotros también pueden hacer un trabajo en la iglesia. Miren, nada da forma a su vida más que sus decisiones. Toda decisión que usted haya tomado, sea desde joven, ahora las consecuencias están aquí. Usted decidió quizás cuando era joven casarse. ¿Hay consecuencias de esa decisión? Por supuesto que la hay. Usted decidió no estudiar porque usted se creyó un genio. ¿Hay consecuencias ahora? Por supuesto, porque no tiene un buen puesto de trabajo. Toda decisión tiene implicación. Y vean, algunas de esas complicaciones o decisiones complican mi vida y en vez de solucionarlas, lo que va a llevar siempre a eso es a una destrucción porque tomé una decisión mala en mi vida. El Señor te invita a que lo sigas, es una buena decisión, es un involucrarse, un compromiso, es ir con el Señor. Pero hay personas que dicen, no, he decidido no seguir a Cristo. Y Él va por su camino. Quizás al principio sea todo de color de rosas. Pero poco a poco va a comenzar a llegar la oscuridad. Y luego toda la fuerza humana se va a ir agotando. Y luego se va a extraviar. Su decisión fue. Nadie lo impulsó, fue invitado. Hay decisiones, hermanos, que usted toma. Su decisión de haber venido hoy día a la iglesia, el Señor lo sabe. ¿Por qué lo hace? Gran parte estoy seguro que viene a adorarlo, a contemplar su grandeza, a decirle gracias, Señor, porque son sus hijos y vine a escuchar
a Dios, a alabarle a Él. Pero hay personas que han decidido lo contrario y han escogido lo terrenal por lo eterno. Han decidido. En esta altura, entonces, la pregunta es, ¿por qué la mayoría de nosotros no decidimos seguir a Cristo? Miren, lo primero como respuesta es que tenemos miedo al compromiso. Tenemos miedo y nunca lo hacemos simplemente porque vivimos a nuestra manera, sin un rumbo cierto. Cuando usted se casó, tomó una decisión, ¿o no fue así? O le dijeron, cásate. No, eso pasa en otros países, donde sí los matrimonios ya son arreglados, usted no tiene decisión, etcétera, ¿no? Pero usted tomó una decisión. Y ahora el matrimonio, después de 30 años de matrimonio y 40 años, usted tiene una decisión. Y miren, esa decisión fue buena porque con su cónyuge han pasado y están transcurriendo los años, creciendo juntos. El Señor también, vean, la Biblia también muestra en el Nuevo Testamento que Dios, ¿quién es? Es el esposo. Y que la novia, la iglesia, es la esposa. Y que ellos quieren una fidelidad y un crecimiento, un conocerse, una intimidad. Pero a veces solamente queremos que Él nos conozca en la intimidad, pero no queremos conocerlo a Él en la intimidad. Entonces, ¿cómo amarlo? Si usted no vive en la intimidad con Dios. Hacemos a veces un compromiso por la mitad. Hacemos el compromiso quizás de que, mire, la mitad de mi vida para el Señor y la mitad de mi vida para el mundo. Eso no es compromiso. Ese es un grave problema. Eso es vivir en la frustración y en la mediocridad. Y la mediocridad siempre es tendencia a fallar. José Ingenieros escribía ya por 1954 un libro que se llamaba El hombre mediocre. Y él decía, si has nacido para gusano, no te quejes cuando te pisen. Hablaba acerca del hombre mediocre, las personas que son mediocres en todo. Tienen una vida mediocre, un trabajo mediocre, porque ellos no solamente subsisten, no aman, no se apasionan, solamente viven en la mediocridad y mueren mediocremente encima. El Señor quiere exaltarnos a nosotros a la estatura de Jesucristo. Ese es un valor grande. Cada elección, cada transacción tiene las consecuencias, por lo tanto, eternas. Crecer espiritualmente madura al creyente a tomar buenas decisiones y compromisos que dependen siempre de Dios. ¿Cuántos de vosotros tienen hijos en adolescencia ahora? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de vosotros están sufriendo por esos hijos? Creo que soy el único. Estamos pasando, pero hay que decidir ahora, hay que decidir. Vean, esta decisión, esta dependencia, el Señor a través del Espíritu Santo nos ayuda a poder tener una decisión sobre esos hijos. ¿Saben por qué? Porque tenemos que decidir, o lo dejamos, o le decimos, mira, haz lo que quieras. Pero vean, eso va a tener una consecuencia terrible. O te entregas como Dios dejó todo para amarnos. Entonces, si tú imitas a Jesús, entrégate a tu hijo y ayúdalo. Dale el amor que quizás necesita y sácalo, aunque sea de las puertas del infierno, porque hay hijos que están terribles ahora. Vean, hay una decisión. El Señor te ha puesto eso. No abandones, es tu decisión. Nunca abandones a tu hijo ni a tu hija. No lo dejes en el mundo. El mundo son unos lobos terribles esperando a esa presa. Y tú eres la persona que estás ahora en la decisión de decirte, abrazarlo y decir, hijo, somos uno. Amémonos. Esa es la palabra que el hijo necesita, un aliento de amor. No lo grite mucho, no lo exaspere. Abrácelo. Lo abraza y... entonces, bien cerquita para qué. No, a veces hay que darle correa, ¿no? Bueno, Dios quiere el crecimiento nuestro. Dios quiere que usted crezca y que no permanezca como un niño. Dice el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, dice la palabra, del error y las artimañas, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo podemos cooperar entonces con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas?
La primera parte que acabo de leer dice niños fluctuantes. Un niño no es fluctuante, no quiere todo. Cuando somos niños somos los más egoístas que hemos, salvo excepciones, ¿no? Pero todo niño es egoísta, es fluctuante, todo quiere para él. Él no sabe para qué, pero es mío, mío. No sabe, pero todo es de él. Muchos de nosotros a veces vivimos así, eso es mío. El café es mío, pero el pan también es mío. Vean, fluctuantes porque como no tienen elaborado el asentamiento del razonamiento ni han puesto sus pies sobre Jesucristo, fluctúan. Y dice que son llevados por doquiera por viento de doctrinas. ¿Y cuántas doctrinas hay ahora en la cual está insertado las personas que se llaman cristianas y que han confundido la sana doctrina con la doctrina distorsionada? Hace poco, algunos años atrás, había un tipo aquí en Estados Unidos que usando un pasaje en la Biblia que decía que aun cuando me mordieran las serpientes no me pasará nada, y llevó una serpiente el hijo a la iglesia. Y usando el versículo bíblico lo hacía así, serpiente, fue a la serpiente que lo mordió. ¿Y qué creen que le pasó? Se murió. ¿Qué doctrina es esa? ¿Qué quiso enseñar ahí? Nada. Su hijo, después que murió, también quiso intentarlo, pero él se salvó, porque lo llevaron de emergencia al hospital. Hermanos, son doctrinas, y esas doctrinas aparecen, y dice la palabra de Dios que son estratagemas de hombres para engañar, y usan la astucia y usan las artimañas del error para confundir. La artimaña del error significa en el Nuevo Testamento que eran como, en esa época jugaban dados cargados. ¿Saben lo que son dados cargados? ¿No? Los dados cargados son que usted siempre gana. No, entonces usted dice, wow, nunca pierda y está ganando. Estas artimañas son usadas aún en la doctrina torcida, donde no se predica correctamente la palabra de Dios. Sin embargo, dice la palabra que debo seguir el amor para crecer, porque la cabeza, esto es Cristo. Vean, cuando un niño nace, ¿de qué tamaño es su cabeza? ¿Se acuerdan? ¿No son cabezones? ¿O no? ¿Por qué? Pero el cuerpo crece en proporción ¿a qué? A la cabeza. Ok. Entendimos, ¿no? Algunos se han quedado así con la cabeza. Y no es su culpa, ¿no? Pero vean, las cabezas entonces son más grandes y el cuerpo poco a poco va a tomar la forma proporcional de la cabeza. Cristo es la cabeza nuestra. Y debemos crecer como cuerpo de Cristo en la forma proporcional a esa cabeza. No podemos vivir como niños fluctuantes con una cabeza grande, pues no. Tenemos que vivir en esa proporción. Esto lo hablaba en la época media y traía en la ilustración siempre que la cabeza es grande y el cuerpo tiene que crecer en esa forma. Vean, voy a darle algunos consejos prácticos para este crecimiento. Lo primero es abandona tu forma de vivir que no es correcta ante el Señor. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos, quítatelo y ponte la vestidura de Dios. Este viejo hombre está viciado. Ese viejo hombre desea cosas que no son correctas, cosas que nos placen, cosas que deseamos. Si el pecado no fuera tan atractivo, dígame, ¿quién pecará? Nadie. Pero es atractivo y es por eso que muchas personas caen ante esa tentación. Pero como no están parados en la roca que es Jesús, fluctúan y pecan. Lo primero que entonces que tenemos que hacer es abandonar mi vieja manera de vivir. Usted sabe qué queda aún de su hombre viejo, no lo sabe. Usted sabe lo que está ahí, lo que está no permitiendo el crecimiento de esa semilla. Usted tiene que decirle, Señor, quítala ahora. Es un peso que tengo. Quiero crecer en ti, pero tengo este hombre viejo que siempre quiere hacer lo suyo. Vea, el Espíritu Santo es el que le da el poder. Cambie su forma de pensar, dice, y que su mente se renueva en la actitud a tomar en la vida. Vean, muchos de nosotros tenemos la guerra espiritual está aquí. ¿Dónde? En nuestra cabeza. Y es tan pequeña, pero aquí es donde se da todo. Ideas, pensamientos, deseos, discusión, rencor, egoísmo, todo está aquí. En estas 500,000 millones de neuronas, aquí está.
Dentro de esa cabeza está todo ese mundo. ¿Cómo lo contemplamos? ¿Qué hemos decidido? Todo está aquí. Pero dice la palabra de Dios que yo debo renovar mi mente. Y para renovar mi mente, ¿qué tengo que hacer? Vea, cuando usted renueva su casa, ¿qué es lo que hace? Usted va a renovar la alfombra. ¿Va a poner una alfombra sobre la alfombra vieja? ¿Qué tiene que hacer? Sacarla. Usted va a renovar de repente que se está cayendo el techo y hay una madera que está media podrida. Usted va a poner una al costado y no la saca la otra. Renovar significa quitar todo y empezar. Cuando se hizo este building al principio era un warehouse. ¿Qué hicieron para renovarlo? Tuvieron que tumbar muchas cosas, ¿o no es así? En su vida, en su mente, usted para renovar tiene que quitar lo que no sirve para poner los pilares de la palabra de Dios. Ahí contemplado el decálogo, los 10 mandamientos, ahí están los estatutos de Dios, ahí están los evangelios, están los profetas, está el libro de revelaciones, los pilares que van a levantar y permitir su crecimiento espiritual. Pero si no coloca eso, y si lo coloca de repente lo hace como lo hizo este pintor en la Capilla Sixtina, que lo mandaron a construir uno de estos pilares, pero este ingeniero decía, ese pilar no tiene que estar ahí. Y el Papa que le decía, tiene que estar ahí. Y él decía, no tiene que estar ahí. ¿Y sabe lo que llega a hacer? Él hace el pilar, pero como era tan alto, no lo encajó en el techo, sino que el Papa le decía, oh, ya lo hiciste. Sí, pues no lo había hecho. Porque la altura era demasiado grande y solamente le había dejado 5 centímetros de espesor. No lo puso. Muchos de nosotros usamos así nuestra forma de vida. Creemos haber puesto los pilares, pero no han encajado. Y son ficticios. Son ficticios. Entonces es fácil que nos caigamos, porque no está agarrada a la fuente de vida que es Dios. Usted por eso, ¿cuáles son pilares ficticios? Vean, los pilares ficticios es decir, soy cristiano, pone un pilar ahí, pero no ama ni reverencia a Cristo. El otro pilar puede decir, voy a la escuela dominical, pero cuando el maestro le enseña, ni lee, ni hace su tarea. Otro pilar. Después le dice, soy fiel, sí, soy fiel en la iglesia y con mi esposo, pero su mente está en otro lado. Pilares, pero que prontamente, como no han encajado, caen. Por lo tanto, nuestra renovación de mente debe ser dejando las cosas y ser diferentes a las personas del mundo. Esta es mi casa, aquí están mis hermanos, aquí es donde nos exhortamos y oramos los unos y por los otros. Dice Romanos 12:2, revístase de un nuevo ser y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces tengo un nuevo vestido. Hay un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. 2 palabras vitales para el crecimiento suyo. ¿Qué es la justicia si no es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Y qué es la verdad? Es la santidad de Dios en nuestras vidas. La iglesia existe para que usted crezca, hermanos. El crecimiento de la iglesia existe porque acá hay personas que el Señor constituyó. Por eso es que Él mencionó, y algunos constituyó como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea, Él pone 4 cosas. Primero pone a los apóstoles, pone a los profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastor y maestro es uno solo, pastor y maestro. Yo les pregunto, ¿acaso el Espíritu Santo no otorgó más cosas, más dones? En las 3 listas que aparecen en el Nuevo Testamento, en Efesios, Corintios y Romanos, hay 23. Pero la pregunta es, ¿por qué acá escribiendo Efesios pone los 4? Y no pone más, no pone el don de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, no pone el de servir, el de líderes.
género de lenguas, no está aquí, solamente hay 4. ¿Saben por qué? Porque esta es la estructura del crecimiento de la iglesia, este es el inicio de la iglesia. Por eso es que pone a los apóstoles fueron llevados y escogidos por Dios para que constituyeran con la fortaleza del poder del Espíritu Santo a la iglesia. Pone a los 4 entonces. Estos 4 son los pilares, lo que van a adosar la iglesia para su crecimiento. Y luego dice la palabra de Dios que todo cuerpo bien concertado y unido entre sí. Hermanos, concertado y unido entre sí significa que las coyunturas, el cuerpo, que somos nosotros somos el cuerpo, debemos estar tan unidos como la coyuntura que está unida a su cuerpo. Los tendones, los huesos, todo en su posición para crecimiento. Pero ¿qué pasa si estamos destartalados? ¿Qué pasa si estamos divididos? ¿Qué pasa en una iglesia dividida? ¿Hay crecimiento? No hay crecimiento, hay desunión. Y esa desunión es de la artimaña, del error del enemigo, que entra en la iglesia y usted sigue esa ola fluctuante de doctrina falsa. Es por eso que el Señor quiere que el cuerpo, que somos nosotros, lo constituyamos entre ministros y ministerios. ¿Qué es un ministro? Vosotros sois un ministro. Nosotros somos ministros de la palabra de Dios. ¿Y qué es un ministerio? El ministerio es colocar el don que Él me dio para el ministerio de la iglesia. Por lo tanto, tiene doble función. La primera función que tiene la palabra de Dios en este contexto es la siguiente. En la parte general, Dios da dones a cada uno. A cada uno de vosotros, Dios dio un don. Algunas personas me decían, pero mi don es chiquito, muy pequeño, de repente no puedo trabajar, no sé mucho. No, tú tienes un don. Usted no se hunda a veces en la autocompasión, decir, soy ignorante, no fui a la escuela. No, Dios te dio un don. Y es primeramente para que lo uses para tu propio crecimiento y segundo, para el crecimiento de la iglesia. Es así. ¿Cuántos de vosotros saben cuáles son sus dones? ¿Cuántos? Levanten su mano. ¿Cuáles son los dones? ¿Saben cuáles son los dones que Dios les dio? Amén. Amén. ¿Los demás? Ok. Hay que orar para que sepa. El Señor le dio dones a vosotros. Quizás el de servicio, quizás el de ayuda, quizás el de presidir, que significa liderazgo. Todo esto el Señor nos da para el crecimiento de la iglesia. Recuerden, estos versos que acabo de mencionar fueron escritos para hacernos crecer y no para ser guardados. Esto es para mi crecimiento, no para que los guarde y decir, oh, ya lo sé que hay dones que el Señor dio. Y Él dice la palabra de Dios en el versículo 11, Él mencionó, y Él constituyó, ¿quién? Cristo constituyó. Él otorgó la gracia a cada uno, Él otorgó un don a cada uno para el servicio. Y es el crecimiento. Nosotros no queremos niños ya en la iglesia, queremos gente madura, creciendo, hablando. ¿Saben qué? Acerca de las palabras tan sencillas como es la justificación, la redención, lo que se enseña en la escuela dominical. Eso es el crecer de la iglesia. Pero si la iglesia no crece, entonces es fácil que como los niños, así como vienen, se van. Porque ellos quizás dejan de llevar, porque se dejan llevar por las emociones. Dios usa la palabra y usa las circunstancias de la gente para moldearnos en nuestro crecimiento. Somos las personas que estamos aquí que nos vamos a ir moldeando poco a poco. Cuando usted va quizás a la escuela, encuentra un maestro que le está enseñando, lo está moldeando poco a poco. Cuando escucha la palabra, hay moldearse en la forma de Cristo. Cuando escucha la adoración, también hay como moldearnos a la forma de Cristo. Estos 3 elementos son indispensables para el crecimiento. La palabra proporciona la verdad, y esta verdad es Jesús. Miren, si usted estudia la palabra y no interactúa con otras personas, no tiene un valor. Si usted ora a solas pero no va a la iglesia, ¿cómo saber? El Señor no obra por milagros y prodigios. Hace los milagros y prodigios, pero lo que Él quiere que nosotros estemos aquí en la iglesia. Que aquí, les garantizo que aquí es donde nos vamos a moldear a semejanza de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser semejantes a Jesús? ¿Todos o no? ¿No queremos ser semejantes a Jesús? Conocer, tener conocimiento, ser idóneos, tener la autoridad de la palabra de Dios. Es aquí donde debemos estar. Es en la iglesia del Señor, es a través del Espíritu Santo, a través de la lectura de la Biblia y la oración. Hermanos, ¿cuántas veces hemos reiterado, lean la Biblia? ¿Y cuántos de ustedes no la leen?
¿Cuántos leyeron la Biblia este mes? Amén. Los demás han sido exhortados para que lo hagan. La Biblia nos transforma, hermanos. La Biblia y la oración nos transforman. Ayer preguntaba a un grupo de jóvenes cuando fui a tomar un Dunkin'. Afuera estaban unos hispanos. Y les pregunté, llevado por el Espíritu, ustedes saben los jóvenes allá. Y de frente le pregunté, ¿quién de aquí lee la Biblia? Así fue la pregunta. Se sorprendieron. Ni me conocen. Y uno me dijo, ¿qué es la Biblia? Oh, ya. Y el otro, no, ¿para qué? Eso es viejo, eso no existe, eso es falso. Además yo estoy en la universidad, ya no necesito eso. Respuestas de un grupo de jóvenes, siglo XXI, 2016. ¿Qué va a pasar al final de este siglo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para predicar el Evangelio con poder? ¿Qué hacemos? ¿Estamos llegando realmente? ¿O nos hemos escondido debajo de una cúpula y estamos metiditos ahí y no salimos? Y con el dedito dice, tú te vas al infierno y tú te vas al cielo. No, hermanos, allá afuera hay gente que está muriendo. Y el cuerpo de Cristo Jesús, que somos nosotros, estamos constituidos para hacer fortaleza, unidos. Y cuando estamos unidos, nuestras coyunturas fortalecen y crecen. Y al crecer, hermanos, es una iglesia que puede realmente predicarse, adorar, pero salir a conquistar almas. Salir. Nosotros ya teníamos casi 7 meses predicando en las calles. Hay una hermana, 2 hermanos que son los evangelistas de la iglesia. Ellos van, continuamente van. ¿Cuántas almas han traído? Creo que 2. Pero el Señor se le hace la obra, ¿no? Y están ahí. ¿Cuántos de vosotros los he invitado para que salgan con nosotros como cuerpo a las calles? Y todos dicen, ok, pero no están. Entonces la pregunta es fácil, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para el cuerpo de Cristo Jesús? ¿Solo escucho y luego me olvido de la prédica la semana pasada? ¿O vivo como el cuerpo de Cristo? Vean, la transformación y el crecimiento de nuestras vidas se contemplan en 3 etapas. La primera, mi mente es renovada. Mi mente al ser renovada ya tiene el poder del Espíritu Santo para pensar con misericordia y compasión afuera. Segundo, que tengo una vida nueva, en crecimiento. Estoy creciendo, pero al crecer también debe crecer el grupo con quien estoy habitando. Y tercero, sabiendo que todo eso es vital e importante, necesito entonces que nos exhortemos como cuerpo de Cristo Jesús para llegar a la estatura de Cristo. Vean, la palabra dice bien claro en Efesios, la estatura de Cristo. Significa, en el original significa la edad. ¿Qué edad tienes en el Espíritu? Si usted le preguntaran, tengo 54 años, usted tendrá 40 años, pero en el Espíritu, ¿cuántos tienes? ¿3 meses? ¿4 meses? ¿No has crecido? Busca al Señor. El poder del Espíritu Santo está en vosotros. Si no, tu estatura va a ser siempre de niño. ¿Y saben cómo nos damos cuenta cuando son niños? Cuando caen rápido. Caen, se frustran, no vienen a la iglesia. La iglesia tiene la culpa, Dios tiene la culpa. Pero cuando uno ha crecido, sabe que las circunstancias y las pruebas vienen para crecer, para probar. Pero no huimos.